Bueno, en principio contanos un poco cómo evalúan desde... tenés que grabar. Sí, cómo evalúan que terminó, bueno, que quedando finalmente el proyecto sobre cautelares, ¿qué balance hace? Bueno, la verdad es que lo que nosotros planteamos fue que las modificaciones que le hicieron al proyecto de alguna manera resuelve los casos más importantes que se podían generar problemáticos vinculados con la defensa de los derechos, la utilización de las cautelares en defensa de los derechos humanos. Nos parece que hay algunas cosas que siguen siendo complicadas y que va a haber que ver cómo es el desarrollo jurisprudencial en lo que tiene que ver con la interpretación del interés público fundamentalmente y cómo va a balancear el juez la idea de interés público con el planteo del derecho que se hace. Pero en términos generales la mesa discutió en que era necesario en todo caso regular que el Estado, las cautelares que se plantean en contra del Estado, y nuestro planteo fundamentalmente fue que lo que hay que discutir en todo caso fundamentalmente es cuáles son los instrumentos procesales, los procedimientos que pueden garantizar la tutela judicial efectiva garantizada por la Convención Americana, y que en ese sentido hay experiencias comparadas como la tutela en Colombia u otros procedimientos que lo que tienen que hacer es garantizar el acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos. Si eso avanzara como la agenda para nosotros futura y la más importante en todo caso para seguir discutiendo dentro de este movimiento, la discusión sobre la cautelar baja en su importancia. Ahora, en la medida que estos otros procedimientos no se desarrollen, la utilización de las cautelares para la defensa de los derechos humanos va a seguir estando en plena vigencia. Con lo cual, dos cosas. Se arreglaron los problemas más graves de la legislación, pero es necesario seguir discutiendo otros procedimientos para garantizar acceso a la justicia. Habría que crear nuevos instrumentos jurídicos por ese lado. Sobre todo hay que rediscutir los procedimientos y nuevas acciones que puedan permitir tutela judicial rápida para cuestiones que tengan que ver con la vigencia de los derechos humanos y en todo caso dejar las cautelares para estos otros casos. La cautelar es en sí misma un instrumento para garantizar cierto acceso a la justicia en los casos que requieren urgencia, pero es posible que haya que desarrollar otros para que los grupos, en todo caso más desaventajados, puedan inmediatamente acudir a la justicia y no tengan tantas dificultades. Bien, eso se utiliza mucho en temas carcelarios, por ejemplo, ¿o no? En el tema carcelario tenemos resuelta la cuestión a través de los habeas corpus. El único tema, y que sí es muy importante ver cómo lo van a interpretar, es que dentro de los habeas corpus muchas veces se piden medidas cautelares para garantizar cierta urgencia, ciertos derechos con urgencia. Claramente yo creo que hoy la jurisprudencia va a interpretar que las personas privadas de libertad están dentro de esos grupos socialmente vulnerables y por lo tanto van a entrar en las excepciones, se van a aliviar de alguna manera los requisitos que se pusieron en la nueva legislación, pero eso está supeditado en todo caso a lo que va a ser la interpretación posterior, y ahí veremos en la discusión caso a caso cómo los jueces van a aplicar esta regla. Y una última, se hablaba mucho durante la discusión justamente de cautelares si esto cercenaba de alguna manera posibles reclamos de derechos de los trabajadores, todo lo que hace a los reclamos sindicales. ¿Eso sería así? Bueno, se agregó en el artículo 14, creo que es, alguna disposición que limita de alguna manera los efectos perniciosos que podía tener para las acciones sindicales. Queda un problema importante que son las acciones directas de los colectivos no formalizados. En esta discusión también de derecho laboral, que en algunos temas están precarizados, y la informalidad en el trabajo, muchos de los trabajadores no están en todo caso sindicalizados, con lo cual ahí van a tener alguna dificultad para hacer valer la excepción que se incorpora a la regla. De nuevo, vamos a tener que ver cómo se aplica en el caso a caso, y esto las organizaciones o los sindicatos y las organizaciones que defienden a este tipo de colectivos, plantearán al juez en ese caso que esa regulación es ilegítima o irrazonable, y habrá que ver cómo lo resuelve el juez. Para nosotros esos son algunos problemas que siguen vigentes, pero habrá que discutirlo en el caso concreto.